Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como siempre, hoy viene cargado de información. Vamos a hablar del tema que tanto está preocupando al mercado, que tiene que ver con los bancos de Estados Unidos. Vamos a comentar también sobre muchas otras empresas, algunas de Estados Unidos y otras de Europa, como por ejemplo Meta. Vamos a hacer un pequeño comentario que tiene que ver con TikTok. Vamos a hablar de Adidas, de Qualcomm y de muchas otras empresas, ¿no? Así que si te interesa estar actualizado de lo que sucede en los mercados financieros, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y por cierto, te dejo aquí abajo en la descripción un vídeo sobre la situación actual del mercado, por si todavía no lo has visto y quieres estar al día, pues también lo tienes aquí abajo. Y ahora, sin perder más tiempo, empezamos con las noticias. Lo primero que vamos a comentar es el tema de los bancos, ¿no? Que tan nervioso ha puesto el mercado. Y de hecho, estoy grabando esto el viernes, como siempre, y los índices veis que están cayendo bastante, ¿no? El IBEX cae más de un 1,8%, tenemos también el DAX cayendo más de un 1,5%, el FTSE también un 1,8%, y ayer Estados Unidos pues cayó cerca del 2%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido para que haya tanto miedo en el mercado? Bueno, pues el tema tiene que ver con un banco que se llama SVB Financial, que es el Silicon Valley Bank, como veis aquí. Ayer se desplomó un 60% y después del cierre del mercado, pues en las negociaciones de aftermarket, pues caía otro 20% de regalo. ¿Y por qué caía tanto? ¿Qué es lo que puso nervioso al mercado? Bueno, pues anunciaron, entre otras cosas, una ampliación de capital de 2.250 millones de dólares. Y esto pues no gustó nada y contagió a toda la banca de Estados Unidos. De hecho, yo os ponía un tweet, me podéis seguir en Twitter, @Iván_bolsa, ¿vale? Si queréis estar al día, donde veíamos cómo todos los bancos caían, ¿no? Por ejemplo, Bank of America caía un 6%, KeyCorp caía un 7%, Citigroup, JP Morgan, bueno, todos, ¿no? Incluso Charles Schwab, que caía casi un 13%. Hubo un contagio y arrastró a todo el mercado de valores. Hoy incluso venía cayendo la banca de Europa. Aquí sobre la ampliación de capital nos dicen que serán 1.750 millones de dólares y además recibirá una inyección de un fondo de inversión de 500 millones de dólares más, haciendo esos 2.250 de los que nos hablaban. Pero es que además de esto se confirmó algo que tiene que ver con bonos de Estados Unidos, y es que SVB, este banco del que estamos hablando, confirmó este jueves que había vendido una cartera de bonos de Estados Unidos, ¿vale? Que se consideran muy seguros, pero ya sabéis que como están aumentando las yields, pues eso significa que el precio de esos bonos está cayendo, ¿vale? Funciona de manera inversa. Entonces, había vendido una cartera valorada en 21.000 millones de dólares con una pérdida después de impuestos de 1.800 millones de dólares. Así que eso también es algo que no gustó nada al mercado. Y este banco, que capitaliza actualmente unos 6.000 millones de dólares, un poquito más, pues está especializado, como os podéis imaginar, en empresas tecnológicas, ofrece financiación, entre otras cosas, a startups y nuevos proyectos relacionados con la tecnología. Os pondré por aquí el gráfico para que veáis la gran caída pues que ha tenido este banco. Vamos a continuar, toca hablar de Warren Buffett, y es que esta semana nos enterábamos de que a través del holding Berkshire aumentaba más su participación en Oxy, en Occidental Petroleum, que como ya hemos comentado otras veces, pues es una de las posiciones de su cartera y tiene alrededor del 4% del capital de la cartera cotizada de Berkshire. Después tiene más inversiones, ¿vale? Lo que es el holding, pero de lo que es la cartera cotizada, pues el 4% está invertido en esta petrolera, en Occidental Petroleum. En concreto, había comprado entre 59,85 y 61,90 dólares y había hecho una compra de 5,8 millones de acciones, aumentando así pues un poquito más su participación en esta empresa. Tenemos una noticia de adquisición de Altria. Y cuando hablamos de M&A y Altria, pues no tenemos buenos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Juul Labs, que ya sabéis que no salió nada bien, fue una adquisición pues bastante mala y con la que perdió bastante dinero. Altria anuncia acuerdo definitivo para adquirir NJOY Holdings. Obtendrá la propiedad global de la cartera de productos de vapeo electrónico de NJOY, incluido NJOY Ace, que actualmente es el único producto electrónico de vapor basado en cápsulas con autorizaciones de mercado de la FDA. ¿Cuánto va a pagar por esta adquisición? Pues aquí nos hablan de 2.700 millones de dólares en efectivo y los términos incluyen 500 millones adicionales en pagos de efectivo que dependen de los resultados regulatorios con respecto a ciertos productos de esta empresa, de NJOY. Bueno, pues esto lo monitorearemos
y veremos pues qué tal va, ¿no? Esperemos que esta adquisición pues sea mejor que esa última de Joule Labs, que ya os digo que no salió nada bien. Algo que teníamos también y creo que es importante está relacionado con TikTok, la empresa famosa de redes sociales que es competidor directo, pues entre otras cosas, de Snapchat o también del propio Meta. Bueno, pues aquí tenemos la noticia. Senadores presentaron un proyecto bipartidista que habilitará a Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, a prohibir TikTok en ese país, en Estados Unidos. Esto, pues, si se termina de confirmar, os lo contaré aquí en el canal, ¿vale? Pero sería, pues, evidentemente una buena noticia para estas empresas que compiten contra TikTok, ¿vale? Les estarían eliminando un competidor en lo que probablemente es el mercado más importante de muchas de estas empresas en cuanto a términos de facturación, ¿no? Como podría ser el de Meta, por ejemplo. Así que Joe Biden parece que tiene el aprobado para prohibir esta red social si quiere. Probablemente comentaros que nos anunciarán más despidos de Meta, pues esta semana que viene, muy probablemente. Hablan de miles de despidos, ¿vale? Y he visto algunas estimaciones que hablaban de en torno a 4.000, 6.000 despidos adicionales que se sumarían a los 11.000 que ya anunció. Bueno, pues cuando tengamos la información con el número total de despidos oficial y no estimaciones, os lo comentaré. Meta además, pues nos anunciaba el viernes que está explorando lanzar pues una red social descentralizada para actualizaciones de texto. Yo entiendo que esto sería un estilo Twitter, ¿no? O algo parecido. Entonces esto podría ser pues competencia para esta red social que compró Elon Musk recientemente, ¿vale? Y destacar que sería descentralizada esta red social. Por último, comentar que Meta reduce los precios de las Quest, ¿vale? De las gafas de realidad virtual para atraer a más clientes. Aquí nos hablan de que las Quest Pro, la versión más cara que hay de estas gafas, se venderá por menos de $1.000, por $999, y su precio de lanzamiento, recordemos que eran 1.500, y su versión Quest 2, que es más asequible, de 256 GB, se venderá por $429, desde el anterior precio que era 499. Así que como veis, bueno, parece que están intentando atraer a más gente poniendo este hardware a precios más atractivos. También tenemos algunas rebajas por parte de Tesla en el Model S y en el Model X en Estados Unidos. Nos dicen en CNBC para aumentar la demanda. Y aquí nos hablan de cómo quedarán los precios de esos coches, ¿no? En Estados Unidos el Model S pues se quedará en unos $89.990, vaya, 90.000, que es una disminución del 5% en el precio. Y después tenemos el Model X que estará prácticamente en $100.000 con un 9% de descuento respecto a los precios anteriores. Vamos a seguir avanzando, chicos. Toca hablar de Disney. Disney está reconsiderando hacer contenido para otras empresas también, según nos decía su actual CEO Bob Iger, ¿no? Y no hacer solamente contenido exclusivo como parece que estaban haciendo actualmente. Tenemos también algunos CFO que van a dejar de serlo pronto en dos empresas. La primera de ellas es la empresa de telecomunicaciones Verizon, que es una de las más grandes de Estados Unidos y también del mundo, ¿vale? Junto a AT&T. Esta es una empresa clásica de carteras de dividendo, pues como veis el jefe de finanzas de Verizon, Matt Ellis, dejará el operador inalámbrico en mayo, y el otro director financiero que va a dejar su cargo, pues en este caso es el de PayPal a partir del día 7 de febrero, aunque nos dicen que permanecerá en la empresa hasta el 15 de septiembre de 2023. Aprovecho para recordaros, chicos, como siempre, que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, si queréis que lo siga haciendo, pues podéis dejar un buen me gusta para apoyar el canal, podéis dejar un comentario, ¿vale? Para tratar de que lleguemos a más gente poco a poco. Y seguimos con el vídeo. Toca hablar también, chicos, de Nagarro. Hay dos pequeñas notas de prensa que se han presentado. La primera de ellas, Nagarro, designada por la empresa Arriva UK Trains para desarrollar su plataforma digital de clientes, ¿no? Y mejorar en lo que sería este aspecto de experiencia al cliente. Así que tenemos una nueva asociación de estas dos empresas. Os dejo la nota de prensa y todas las noticias aquí abajo en la descripción por si queréis profundizar más. Si os interesa alguna de estas noticias, pues que la podáis leer con detenimiento. Y también tenemos que Nagarro apunta al cambio de auditores y anuncia su Capital Market Days, en el que probablemente darán mucha información interesante sobre la empresa. Y este Capital Market Days será el 20 de abril de 2023, así que no queda tanto, chicos, en poco más de un mes. Pues aquí nos explicarán bastantes cosas sobre la compañía. Seguimos avanzando, toca hablar de Salesforce.
este gigante nos dice que añadirá a su software Slack el ChatGPT o la tecnología que hay detrás de este ChatGPT para mejorarlo. También nos decía que va a llevar la inteligencia artificial generativa a su software de negocios en general, no solamente a Slack. Así que esto, bueno, yo creo que todo lo que sea añadir mejoras, como por ejemplo puede ser añadir IA a algunos softwares, pues yo creo que mejora la experiencia de usuario, ¿no? Es algo que suma y no que resta, así que creo que es una buena noticia por parte de Salesforce. Toca hablar de Microsoft y este gigante, que ya sabéis que uno de los temas pendientes que hay pues es la adquisición que quieren hacer de la empresa de videojuegos Activision Blizzard. Pues nos dicen que Microsoft licenciará la franquicia Call of Duty, que es una de las más famosas y que más aporta los beneficios y a los ingresos de Activision, a su rival Sony durante 10 años para abordar las preocupaciones planteadas por el Reino Unido, por Gran Bretaña, sobre su adquisición de 69.000 millones de dólares, que es lo que en teoría van a pagar por esta empresa siempre y cuando los reguladores le dejen seguir adelante con ella, ¿vale? Y comprarla. Vamos a hablar, si os parece, como siempre, de algunos aumentos y también recortes esta semana de dividendo. Teníamos algo destacado que era un recorte fuerte en el dividendo de Adidas, que ya sabéis que no pasa por su mejor momento. Hemos hablado más veces en el canal. De hecho, hice un vídeo cuando las acciones prácticamente marcaron mínimos, cerca de 90 euros por acción, 95 creo recordar, en el que os hablaba un poco de la actualidad de Adidas. Si me acuerdo os lo dejo por aquí por si lo queréis ver. Y Adidas nos anunciaba un fuerte recorte que va a llevar el dividendo, fijaros, hasta los 0,70 euros por acción, cuando el año anterior había sido de 3,30 euros. Así que es un recorte muy significativo. Esperemos pues que ese dinero que no van a pagar como dividendos, pues la empresa lo utilice para mejorarse, ¿no? Ya sabemos que son años de transición y no son años fáciles, pero la verdad es que el recorte de dividendo está ahí y es bastante potente, como podéis ver. Bueno, tenemos empresas que sí que han aumentado el dividendo. En concreto, una de ellas es American Express, empresa del sector de pagos, competidora de Visa y Mastercard principalmente, que son entre estas tres las que controlan el sector. Autorizaban un plan de recompra de acciones propias para amortizar por hasta 120 millones de acciones ordinarias, ¿vale? Un buen puñado de acciones, y también anunciaban un aumento del dividendo del 15%, que esto, bueno, ya se veía venir porque la empresa pues presentó unos resultados muy buenos, igual que los competidores Visa y Mastercard están creciendo bastante, entonces no nos sorprende tanto que aumente su dividendo un 15%, que serían 8 centavos de dólar más en cada uno de esos pagos trimestrales que hace la empresa, ¿no? Que pasarán hasta los 0,60 dólares por trimestre, haciendo un total en el año de 2,40. Las acciones de American Express cotizan actualmente a 172 dólares, por lo que la rentabilidad por dividendo a precios actuales pues es de aproximadamente el 1,4% tras este incremento que os estoy comentando, que aquí todavía no viene reflejado, ¿no? En las búsquedas de Google, en Google Finance, todavía no viene reflejado. Otra empresa que aumentaba su dividendo es Qualcomm, empresa de semiconductores, y lo sube un 7% hasta los 0,80 dólares por acción. Hablamos de dividendo trimestral, ¿vale, chicos? La yield es cercana al 2,7% a precios actuales de esta empresa de semiconductores. También toca hablar del dividendo de Inditex, que nos dicen en la noticia de Bolsa Manía que superará el euro por acción, y en concreto hablan de que se podría ir a 1,20 € por acción. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que pagaría normal Inditex serían 80 céntimos, 0,8 euros, pero también hablan aquí de un dividendo extraordinario de 40 céntimos de euro más por acción, ¿vale? Lo que haría un total de 1,20 euros brutos a precios actuales, que la empresa está sobre los 28 euros, 29 euros aproximadamente, pues sería una yield por dividendos del 4,2%, una cosita así, ¿vale? Algo más del 4%. Vamos a hablar de alguna empresa más española, como por ejemplo Indra, que era noticia esta semana, como veis, y caía en bolsa, cayó cerca del 7%, tras conocerse la decisión del gobierno de prescindir del consejero delegado Ignacio Mataix, ¿vale? Esto pues no sentó muy bien al mercado. Indra es una de las empresas en las que tiene participación el SEPI y posee más del 25% de las acciones de la empresa, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. También pues tiene
otras participaciones empresariales en empresas de España, como por ejemplo Red Eléctrica y también en este caso de Indra. Así que nada más, chicos, hasta aquí el pequeño repaso semanal. No sé qué os ha parecido. Os recuerdo, como os he dicho antes, que podéis dejar un buen like para apoyar el canal. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis para no perderos futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.